Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Kitisa 21, 2. Cuando levates. Éxodo Shemot 31, 18, 33, 11. Cuando él había terminado de hablar con Mosé en el monte Sinaí, Elohim le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra inscritas por el dedo de Elohim. Cuando el pueblo vio que Mosé se estaba tomando mucho tiempo en descender de la montaña, ellos se reunieron alrededor de Aarón, y le dijeron: Ocúpate, y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Mosé, el hombre que nos sacó de la tierra de Mitzrayim, no sabemos lo que le haya acontecido. Aarón les dijo a ellos: hagan que sus esposas, hijos e hijas se quiten los aretes de oro, y me los traigan a mí. El pueblo se quitó los aretes de oro y los trajeron a Aarón. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió, y le dio forma de un becerro. Ellos dijeron: Israel, aquí está tu Dios, que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante de él y proclamó: mañana será fiesta para Adonai. Temprano en la siguiente mañana ellos se levantaron y ofrecieron ofrendas quemadas y presentaron ofrendas de Shalom. Después, el pueblo se sentó a comer y beber, y ellos se levantaron para entregarse a rebeldía. Adonai dijo a Mosé: desciende. Apúrate. Tu pueblo, al que has sacado de la tierra de Mitzrayim, se ha vuelto corrupto. Tan rápido se han vuelto del camino que les ordené seguir. Ellos tienen una estatua de metal fundido de un becerro, la han adorado, han sacrificado a ella, y han dicho: Israel, aquí está tu Elohim que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Adonai continuó hablando con Mosé: yo he estado observando a este pueblo, y tú puedes ver lo duro de cerviz que ellos son. Ahora, déjame solo, para que mi ira se pueda encender contra ellos, y yo ponga fin a ellos. Yo haré una gran nación de ti en lugar de ellos. Mosé le suplicó a Adonai su Elohim. Él dijo: Adonai, ha de encenderse tu ira contra tu propio pueblo, el cual tú sacaste de la tierra de Mitzrayim con gran poder y una mano fuerte. ¿Por qué dejar que los Mitzrayim digan: fue con intenciones malignas que él los sacó, para matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ira furiosa. Aplácate. No traigas tal desastre sobre tu pueblo. Recuerda a Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a quienes tú juraste por ti mismo. Tú les prometiste: yo haré su ser a tantos como las estrellas en el firmamento. Y yo daré esta tierra de la cual yo he hablado a tu sera. Y ellos la poseerán para siempre. Adonai entonces cambió de manera de pensar acerca del desastre que él había planeado para su pueblo. Mosé se volvió y descendió de la montaña con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas inscritas en ambos lados, por delante y por detrás. Las tablas eran el trabajo de Elohim, y la escritura era la escritura de Elohim, grabada en las tablas. Cuando Yehoshua oyó el ruido del pueblo gritando, él dijo a Mosé: suena como guerra en el campamento. Él respondió: ese no es el clamor de victoria ni el gemido de la derrota. Lo que oigo es el sonido de gente cantando. Pero en el momento que Mosé se acercó al campamento, cuando él vio el becerro y el baile, su propia ira se encendió. Él tiró las tablas que él había estado sujetando y las destrozó al pie de la montaña. Agarrando el becerro que ellos habían hecho, lo fundió en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre agua e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. Mosé dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo que te llevó a guiarlos a tan terrible pecado? Aarón respondió: mi señor no debe estar tan enojado. Tú sabes cómo es este pueblo, que ellos están determinados en hacer el mal. Así que ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Mosé, el hombre que nos sacó de la tierra de Mitzrayim, nosotros no sabemos lo que le ha acontecido. Yo les respondí: cualquiera que tenga oro, quíteselo. Así que me lo dieron a mí. Yo lo tiré en el fuego, y salió este becerro. Cuando Mosé vio que el pueblo estaba fuera de control, porque Aarón les había permitido desenfrenarse, para escarnio de sus enemigos, Mosé se paró a la entrada del campamento, y gritó: el que esté por Adonai, venga a mí. Todos los hijos de Levi se juntaron alrededor de él. Él les dijo: aquí está lo que Adonai el Elohim de Israel dice: cada uno de ustedes ponga su espada en su costado. Vayan de arriba abajo en el campamento, de puerta en puerta.
y todo hombre matará a su propio hermano, su propio amigo y su propio vecino. Los hijos de Levi hicieron lo que Mosé dijo, y ese día 3000 del pueblo murieron. Mosé dijo: Ustedes se han dedicado hoy como Kadosh a Adonai, porque cada uno de ustedes ha estado contra su propio hijo y contra su propio hermano, para traer una bendición sobre ustedes hoy. Al día siguiente Mosé dijo al pueblo: Ustedes han cometido un pecado terrible. Ahora subiré a Adonai. Quizás pueda expiar su pecado. Mosé subió otra vez a Adonai, y dijo: Por favor. Este pueblo ha cometido un terrible pecado. Ellos se han hecho un ídolo de oro. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. Adonai le respondió a Mosé: Aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo al lugar que te dije. Mi malaj irá delante de ti. Sin embargo, el tiempo para castigar vendrá. Y entonces yo los castigaré por su pecado. Adonai golpeó al pueblo con una plaga porque ellos habían hecho el becerro, el que Aarón hizo. Adonai dijo a Mosé: Sal, tú y el pueblo que tú has sacado de la tierra de Mitzrayim, y muévanse de aquí hacia la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac y Jacob. Yo la daré a su sera, yo mandaré mi malaj delante de ustedes. Y yo echaré los Kenani, Emori, Iti, Perisi, Ivi y Yebusi. Ustedes irán a una tierra que fluye con leche y miel. Pero yo mismo no iré, porque ustedes son un pueblo tan duro de cerviz que yo podría destruirlos por el camino. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, ellos se enlutaron, y nadie usó sus adornos. Adonai dijo a Mosé: Dile a los hijos de Israel: Ustedes son un pueblo de dura cerviz. Si yo fuere a subir con ustedes por tan solo un momento, yo los exterminaría. Ahora, mantén tus adornos quitados. Entonces yo decidiré lo que voy a hacer con ustedes. Así que desde el monte Oref en adelante, los hijos de Israel se quitaron sus adornos. Y Mosé tomó la tienda y la plantó fuera del campamento, lejos del campamento, y la llamó tienda de asignación, y sucedía que todo aquel que requería a Adonai, salía a la tienda de asignación que estaba fuera del campamento. Mosé yikajetao el venatalo mijuts la mahane arjegmina mahani, vekaralo el moed beayakol me bakesh Adonai, yetse el moed hacer mijuts la mahane. Cuando fuera que Mosé salía al Mishkan, todo el pueblo se levantaba y se ponía en pie, cada hombre a la puerta de su tienda, y miraba a Mosé hasta que él llegaba y entraba en el Mishkan. Cuando fuera que Mosé entraba en el Mishkan, la columna de nube descendía y se estacionaba a la entrada del Mishkan. Y Elohim hablaba con Mosé. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube estacionada a la entrada del Mishkan, ellos se levantaban y se postraban, cada hombre a la puerta de su tienda. Adonai hablaba con Mosé cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Luego regresaba al campamento. Pero el joven que era su asistente, Yehoshua el hijo de Nun, nunca salía de adentro del Mishkan. Comentarios, hechos por su servidor. Adonai había estado ocupado con la bendición de su pueblo, dando instrucciones para erigir su santuario para que él pudiese morar en medio de ellos. Mosé estaba en lo alto para recibir estas comunicaciones de su gracia. Adonai estaba hablando con su siervo, Éxodo 31, 18, con respecto al establecimiento de las cosas preciosas relacionadas con la relación en la cual él había entrado, en gracia, con Israel. Pero incluso mientras él estaba ocupado así, el pecado, e incluso la apostasía, se manifiestan en el campamento al pie del Sinaí. En lo alto, todo es luz y bendición. Abajo, todo es tinieblas y maldad. Viendo el pueblo que Mosé tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Mosé, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Adonai.
Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Éxodo 32. 1, 6. Hay una semejanza sorprendente, en un aspecto, entre esta escena y la presenciada al pie del monte de la transfiguración. En ambas Satanás domina por completo. En la que está ante nosotros, es la nación que ha caído bajo su poder, en la otra, es el muchacho que él ha poseído, Mateo 17. Pero el muchacho es, nuevamente, un tipo de la nación judía de un día postrero. La ausencia de Yeshua al estar él en lo alto, mostrada también, en figura, por Mosé en el Sinaí, es la oportunidad aprovechada por Satanás, bajo el permiso de Elohim para la exhibición de su poder impío, y el hombre, Israel, en el mal de su corazón, se convierte en su miserable esclavo. Pero se ha de observar que Satanás, con independencia de su actividad, jamás puede impedir a Elohim. Él puede procurar frustrar, y puede parecer tener éxito en postergar el cumplimiento de los propósitos de Elohim, pero jamás puede frustrarlos. Así, en la escena que tenemos ante nosotros, Adonai ha terminado de hablar con Mosé, Éxodo 31, 18, y ha arreglado todo según su voluntad, antes de que el pueblo cayese en pecado. Es así a lo largo de todas las escrituras. Satanás, al no tener visión del futuro, está siempre atrasado en un día. De modo que si parece que él gana un éxito momentáneo, es solo para exponerse él mismo, al final, a una derrota más aplastante. Este hecho debería alentar los corazones de los creyentes mientras esperan el momento, que vendrá en breve, cuando el Elohim de Shalom aplastará a Satanás debajo de sus pies. Romanos 16, 20. El acto del pueblo no es menos que una abierta apostasía. Sus rasgos generales pueden ser indicados brevemente. Primero, ellos olvidaron y abandonaron a Adonai. En segundo lugar, atribuyeron su liberación de Egipto a Mosé. Le describieron como el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 1. Finalmente, cayeron en idolatría. Deseaban dioses visibles, testificando contra ellos mismos de que eran hijos en los cuales no hay fidelidad. Aarón cayó con ellos, aparentemente sin problema. El hombre que había sido designado al cargo sacerdotal, aquel que iba a disfrutar del privilegio de entrar en el lugar santísimo a ministrar delante de Adonai, se convirtió en el instrumento, si acaso no el líder, de la impía rebelión de ellos. Sacerdote y pueblo aceptaron por igual la malvada inspiración de Satanás, y adoraron los dioses que habían hecho sus propias manos, y clamaban, mientras adoraban, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 4. Se debe comentar otra cosa. Aarón procura ocultar la vergüenza de la idolatría de ellos poniendo al ídolo el nombre de Adonai. Habiendo edificado un altar, pregonó, y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Éxodo 32, 5. Esto es exactamente lo que una cristiandad apóstata ha hecho. Habiendo erigido sus ídolos, a esto lo denominan la adoración del Señor. Y mediante ello, las almas son seducidas a aceptar lo que es realmente una abominación delante de Adonai. ¿Qué era este becerro de oro? Aarón habría dicho que era nada más que un símbolo de Adonai. Así lo hacen los católicos romanos y los ritualistas, y dignifican así su idolatría con el nombre de Cristo y de la cristiandad. Por tanto, esta escena, que podría ser, por una parte, un retrato del postrer estado de los judíos, que será peor que el primero, por la otra, no es menos instructiva para el día actual. De hecho, Israel rechazó a Adonai, y a su siervo Mosé. Se hicieron apóstatas, y la apostasía es la única palabra que expresa la verdadera condición de la cristiandad moderna, la cual, si bien reconoce el nombre, rechaza realmente la autoridad de Yeshua a la diestra de Elohim. No es de extrañar que el furor de Adonai se encendiera contra el pueblo. Entonces Adonai dijo a Mosé: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dijo, además, a Mosé: Yo he visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz.
Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma, pero yo haré de ti una gran nación. Éxodo 32. 7, 10. Israel, de hecho, se había expuesto al justo juicio de Elohim. Habían prometido voluntariamente obediencia a la ley de Elohim como la condición de bendición. Y el pacto había sido sellado mediante el rociamiento de la sangre, emblema de la muerte, como la pena por quebrantarla. Ellos habían incurrido ahora en esta pena. Adonai no los trata ya más como su pueblo. Ellos le habían rechazado, y habían hablado de Mosé como siendo el hombre que los había sacado de Egipto. Y Adonai los toma en el propio terreno de ellos. Por eso dice a Mosé, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, etc. Éxodo 32, 7. Luego, después de describir el pecado de ellos, él anunció su juicio solemne. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Éxodo 32. 9, 10. De este modo Israel, si era tratado según las justas demandas de la ley que habían aceptado, y a la que habían prometido obediencia como condición de la bendición, estaba perdido irremisiblemente, y perecerían por su propio pecado y apostasía. El anuncio que Adonai había hecho evocó, del corazón de Mosé, una intercesión de belleza y fuerza incomparables. Adonai había dicho, de ti yo haré una nación grande. Éxodo 32, 10, pero su magnífico amor por su pueblo, perdiéndose él mismo de vista, haciendo completamente caso omiso de lo que podían haber denominado sus propios intereses, piensa solo en la gloria de Adonai, y en la miseria de Israel. Él pudo, por medio de la gracia, asumir el verdadero lugar de un mediador, y derrama toda su alma en su suplicante intercesión. El carácter de esta apelación es muy digno de mención. Él no atenúa, ni por un momento, el pecado del pueblo, esto no lo podía hacer. Tampoco suplica misericordia, ya que no había espacio alguno para la misericordia en el pacto del Sinaí. Lo que él hace es, por tanto, recurrir a Elohim, y recurrir a lo que su gloria necesitaba en relación con el pueblo que había redimido. En primer lugar, él pone en evidencia la deshonra que se haría su nombre entre los egipcios, si Israel fuese destruido. Le recuerda a Adonai el vínculo establecido con su pueblo a través de la redención. Elohim había dicho a Mosé, tu pueblo, Éxodo 32, 7. Pero Mosé alega que ellos son su pueblo, Éxodo 32, 11. Él no aceptará el rompimiento del vínculo, pero clama, oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó? Etc. Éxodo 32, 11, 12. Pese a la vergonzosa apostasía de ellos, el alegato de Mosé fue que ellos eran aún el pueblo de Elohim, y que su gloria quedaba involucrada al perdonarles, para que el enemigo no se gloriase de la destrucción de ellos, y, de ese modo, se jactase por sobre Adonai mismo. Fue, en sí mismo, un alegato de fuerza irresistible. Josué usa uno de carácter similar cuando los israelitas son heridos delante de Ai. Él dice, los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué 7, 9. En ambos casos se trató de fe haciéndose de Elohim, identificándose con su propia gloria, y reclamando, en ese terreno, la respuesta a sus deseos, un alegato que Elohim no puede rechazar jamás. Pero Mosé tiene otra. En la energía de su intercesión, fruto, ciertamente, de la acción del Ruaj de Elohim, él retrocede a las promesas absolutas e incondicionales hechas a Abraham, Isaac, y Jacob, recordándole a Adonai las dos cosas inmutables en las que cuales es imposible que él mienta. Hebreos 6, 18. No se encuentra en las escrituras un ejemplo más hermoso de la intercesión que prevalece. En efecto, en la emergencia que había surgido, todo dependió del mediador, y, en su gracia, Elohim ha proporcionado a uno que pudo estar en la brecha, y alegar por la causa de su pueblo, no sobre el terreno de lo que ellos eran, ya que por su pecado estaban expuestos a la justa indignación de un Elohim Kadosh, sino sobre el terreno de lo que Elohim era, y sobre sus consejos revelados y confirmados a los patriarcas, tanto mediante juramento como por promesa.
Adonai oyó y se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32, 14. ¡Qué estímulo para la fe! Si hubo alguna vez una ocasión cuando parecía imposible que la oración fuese oída, esta fue dicha ocasión. Pero la fe de Mosé se elevó por sobre todas las dificultades, y, estrechando la mano de Adonai, reclamó su ayuda. Y, puesto que él no podía negarse a sí mismo, la oración de Mosé fue concedida. Ciertamente la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5, 16. Y volvió Mosé y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Mosé: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Mosé, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Mosé a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Mosé, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Éxodo 32, 15, 24. El pacto del Sinaí había sido quebrantado, irremediablemente quebrantado. Mosé, no obstante, llevó las 2 tablas de piedra con él, cuando volvió de la presencia de Adonai para descender al campamento. Y el Ruaj de Elohim aprovecha la ocasión de esta circunstancia para llamar la atención a su carácter divino y perfecto. Las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Éxodo 32, 16. Todo era divino, divino en su origen, y divino en su ejecución. Pero estas tablas divinas de la ley nunca llegaron al campamento. Fue imposible. El pueblo había hecho una brecha completa entre ellos mismos y Adonai. Y por lo tanto, no podía haber ninguna cuestión adicional acerca de la obediencia sobre el terreno de la pura ley. Podían ser objetos de misericordia en respuesta a la intercesión, pero como transgresores manifiestos, habían quebrantado el pacto que habían aceptado tan fácilmente, y se habían convertido ahora en idólatras. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. Éxodo 32, 6. Josué pensó que lo que había oído en el campamento eran gritos de guerra. Pero Mosé, que había estado por tanto tiempo en la presencia de Adonai, fue más rápido en discernir el carácter verdadero de los sonidos que alcanzaban sus oídos. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Mosé, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Éxodo 32, 19. Observen cuán completa era la comunión que Mosé tenía con los pensamientos de Adonai con respecto a su pueblo. La ira de Adonai se encendió contra ellos, y aunque Mosé, como mediador, le había suplicado por esta razón, con todo, su ira ardió cuando descendió y vio el becerro de oro. Por lo tanto, si quebró las tablas de la ley, ello fue solo la expresión de la necesidad que había surgido por causa de lo que el pueblo había hecho con el pacto, y el acto, a la vez, estaba en entera conformidad con la mente de Elohim. Citando la expresión de otro, su oído ejercitado, rápido para discernir cómo estaban las cosas con respecto al pueblo, oye su liviano y profano gozo. Tan pronto ve el becerro de oro, que incluso había precedido al tabernáculo de Elohim en el campamento, y él quiebra las tablas al pie del monte. Y, tan celoso como estuvo en lo alto hacia Elohim a favor del pueblo debido a su gloria, así lo está ahora abajo en la tierra celoso por Elohim debido a la misma gloria. Porque la fe hace más que ver que Adonai es glorioso, toda persona razonable reconocería eso. Ella conecta la gloria de Elohim y su pueblo,
y por eso cuenta con que Adonai les bendiga en todo estado de cosas, como en interés de su gloria, e insiste sobre la santidad en ellos a toda costa, en conformidad con esa gloria, para que no pueda ser blasfemada en los que están identificados con ella. Estas son palabras verdaderas y de peso, y deberían penetrar profundo en los corazones del pueblo del Eterno en un día como el actual, cuando el campamento del cristianismo presenta una apariencia no diferente de aquella que Mosé contempló cuando descendió del monte. Y deberían ser muy ponderadas por esos siervos del Eterno a los que se les ha impuesto actuar para él en cualesquiera dificultades, y, en efecto, por todos los que se identificarían verdaderamente, en la iglesia, con los intereses de Yeshua. Ya que a menos que primero seamos celosos delante de Adonai a favor de su pueblo, no podemos ser celosos por su gloria cuando tratamos con su pueblo aquí abajo. A continuación, Mosé trata con Aarón, le acusa de haber traído tan gran pecado sobre el pueblo. En Deuteronomio se encuentra una circunstancia adicional que nos puede ayudar a comprender esto. Mosé dice allí, Adonai también se enojó tanto contra Aarón como para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquella ocasión. Deuteronomio 9:20. Aarón es considerado, indudablemente, como cabeza responsable del pueblo durante la ausencia de Mosé, de ahí la culpa especial con que se le acusa. Y es evidente, a partir de la narración, que él no fue lento para aceptar los deseos del pueblo. Tal como con Israel, así con Aarón, ambos se salvan de las consecuencias gubernamentales de su pecado por medio de la intercesión de Mosé, pero la culpa del pecado hacia Elohim permaneció. Esta distinción debe ser tenida muy en cuenta, o el juicio ejecutado después podría parecer inconsistente con la declaración de que Adonai se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32:14. De no ser por la intercesión de Mosé, la nación habría sido destruida, como resultado del gobierno de Elohim sobre la base de la ley de Sinaí. Librados de esta consecuencia, Adonai era libre aún para tratar con ellos, como hallamos, al final del capítulo, que Adonai hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Éxodo 32:35. Aarón es distinguido en estas palabras, porque, al ocupar la posición que le correspondía, se le considera como especialmente criminal. Su respuesta a Mosé revela el corazón de un pecador convicto. Tal como Adán culpó a Eva, y Eva a la serpiente, del mismo modo Aarón se refugia detrás del pueblo. Es cierto que el pueblo era propenso al mal. Éxodo 32:22. Pero su pecado radicó en ayudarles en su objetivo. Él debiera haber muerto en vez de haberse rendido a los deseos de ellos. Su debilidad, mostrada a menudo, pese al favor y la gracia de Adonai, fue su vergüenza y culpa. Mosé, viendo que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón le había desnudado para vergüenza entre sus enemigos, Éxodo 32:25, se vuelve de las excusas de su hermano, y ardiendo con un celo kadosh por Adonai, se puso a la puerta del campamento, y clamó, ¿quién está por Adonai? Júntese conmigo. Éxodo 32:26. No era el momento de ocultar el mal, o para el compromiso. Cuando hay abierta apostasía no puede haber neutralidad. Neutralidad cuando el asunto es entre Adonai y Satanás es, en sí misma, apostasía. Aquel que no está con el Eterno, en un momento semejante, está contra él. Y presten atención, además, que este clamor es levantado en medio de los que eran el pueblo profesante de Adonai. Todos ellos eran israelitas. Pero ahora debe haber una separación, y el desafío de Mosé, quien está por Adonai, hace que todos se manifiesten. Él se convirtió en el centro de Adonai. Y por eso, juntarse con él era estar por Adonai, rechazar su llamamiento era estar contra Adonai. ¿Cuál fue el resultado de su convocatoria? Bueno, fue que de todas las tribus de Israel, solo Leví fue hallado fiel. Se juntaron con él todos los hijos de Leví. Éxodo 32:26. De ellos fue el distinguido honor, por la gracia de Elohim de estar del lado de Adonai cuando todo el campamento estuvo en total rebelión. Cuán preciosa debe haber sido la fidelidad de Leví a los ojos de Adonai. Parecería, al leer Deuteronomio, que Adonai los reclamó para el servicio especial del tabernáculo en relación con su conducta en este momento.
Mosé dice, en aquel tiempo Adonai separó la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Adonai, para que estuviese en presencia de Adonai a ministrar delante de él, y para bendecir en su nombre, hasta el día de hoy. Por esto no tiene Leví parte ni herencia con sus hermanos. Adonai es su herencia, como se lo prometió Adonai tu Elohim. Deuteronomio 10, 8, 9. No se trató, en efecto, de una fidelidad común, ya que tan pronto como respondieron al llamamiento de Mosé, se les ordenó, así dice Adonai, el Elohim de Israel. Ponga cada cual su espada sobre el muslo, y pasad, y volved a pasar de puerta a puerta por entre el campamento, y matad, aunque sea cada uno a su hermano, y cada uno a su amigo, y cada uno a su pariente cercano. Y lo hicieron así los hijos de Leví, conforme al dicho de Mosé. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Porque les había dicho Mosé, consagraos hoy a Adonai, aunque sea cada cual en su mismo hijo, o en su hermano, para que él os dé hoy su bendición. Éxodo 32, 27, 29 pm. La tribu de Leví respondió al llamamiento divino de este modo, separándose de sus hermanos idólatras, y participando resueltamente con Elohim contra la iniquidad de su pueblo. Fue una prueba escudriñadora, una prueba que demandó que Leví desechase todo reclamo de la carne, sí, para que dijese acerca de su padre y de su madre, en palabras de Mosé, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras, y cumplieron tu pacto. Deuteronomio 33, 9. Se trató de obediencia a toda costa al llamamiento divino, y por tanto, de una separación completa del mal en que Israel había caído. Elohim prueba a menudo a su pueblo del mismo modo. Y cada vez que la confusión y el deterioro han comenzado, la única senda para el piadoso es la que está señalada por el curso tomado por Leví, la de la obediencia sincera, incondicional. Una senda como esa debe ser dolorosa, implicando para los que entran en ella, la renuncia a algunas de las más íntimas asociaciones de sus vidas, un rompimiento de muchos vínculos naturales, de parientes y relaciones de amistad. Pero se trata de la única senda de bendición. Muchos harían bien en desafiar a sus corazones, e inquirir si en este día malo ellos se encuentran aparte, sometiéndose a su palabra, de todo lo que deshonra el nombre del Eterno. Al día siguiente, Mosé volvió a Adonai en el monte. Y aconteció que al día siguiente dijo Mosé al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Adonai. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Mosé a Adonai, y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Adonai respondió a Mosé, al que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Éxodo 32, 30, 34. En primer lugar, Mosé acusa al pueblo por su pecado, y luego, en su amor por el pueblo, propone ir a nombre de ellos a la presencia de Adonai, diciendo, quizás yo pueda hacer expiación por vuestro pecado. Éxodo 32, 30. El contraste entre Mosé y Yeshua en este respecto ha sido descrito de manera hermosa por otro. Dice, ¿qué contraste observamos aquí, de paso, con la obra de nuestro precioso Salvador? Él, descendiendo desde lo alto, de su morada en la gloria del Padre, para hacer su voluntad. Y, mientras guarda la ley, en lugar de destruir las tablas, las señales de este pacto, cuyas demandas el hombre era incapaz de satisfacer, soporta él mismo el castigo de su infracción. Y habiendo consumado la expiación antes de regresar a lo alto, en lugar de subir con un triste quizás en su boca, que la santidad de Adonai anuló instantáneamente, él asciende con la señal de la consumación de la expiación, y de la confirmación de este nuevo pacto con su sangre preciosa, cuyo valor no podía ser puesto en duda, para aquel Elohim delante de quien él la presentó. Cierto, Mosé fue un mediador, pero como tal, está más bien en contraste que tipificando a Yeshua en este carácter. Pero él volvió, confesó el pecado de su pueblo, y suplicó en la intensidad de su afecto por el perdón de ellos. Aún más, y no podía ir más allá, añadió, sino, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 32.
se había identificado tan plenamente con el pueblo, siendo esto la fuente de toda fortaleza en la intercesión, cuando ella es producida por el Ruaj de Elohim, que si no se los perdonaba, él deseó perecer con ellos. Se trató del derramamiento de su amor intenso por Israel culpable, y no difiere del caso del apóstol Pablo, el cual dijo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yeshua, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Romanos 9:3. Elohim no accedió al pedido de su siervo, ya que él no había consumado la expiación sobre la cual tomar su posición, ni tenía con qué hacer expiación, la única base sobre la que un Elohim Kadosh podía perdonar justamente a su pueblo. Pero su intercesión prevaleció hasta el punto de proteger al pueblo de las consecuencias gubernamentales de su pecado, su destrucción como castigo por su transgresión. No obstante, si bien ellos fueron perdonados en la paciencia del Eterno, Él los vuelve a colocar, individualmente, bajo responsabilidad con las palabras, al que pecaré contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo 32:33. Acto seguido, ordenó a Mosé que se marchase, y que condujese al pueblo al lugar que él había prometido, diciendo, mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Adonai hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Éxodo 32:34-35. Ya no es Adonai que mora en medio de ellos, sino un ángel es el que ha de ir delante de ellos, y estando aún el pueblo bajo justo juicio debido a su pecado. Este cambio, que produce una nueva acción y una nueva intercesión de parte de Mosé, es desarrollado, en cuanto a sus consecuencias, en el capítulo siguiente. Adonai dijo a Mosé, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Adonai había dicho a Mosé, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Éxodo 33:1-6. Hay que tomar nota de varios puntos en esta declaración, siendo ellos indicativos de la posición que el pueblo ocupaba ahora. En primer lugar, Adonai no readmitía al pueblo a esa relación con él que habían perdido por intermedio de su transgresión. Le habían rechazado, y él los mantiene, por decirlo así, en ese plano. De este modo él aún dice a Mosé, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. En segundo lugar, él, no obstante, les promete la tierra. Esto había quedado asegurado por la primera intercesión de Mosé, cuando apeló a las promesas absolutas e incondicionales hechas a los patriarcas. Éxodo 32:13. Pero, en tercer lugar, él anuncia que no irá en medio de ellos. Porque, dice, eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Éxodo 33:3. Un Elohim Kadosh, por hablar según la manera de los hombres, no sabía cómo podía habitar ahora en medio de una nación de transgresores. Por último, él amenaza juicio, y ordena al pueblo despojarse de sus atavíos para que pudiera saber qué hacer con ellos. Elohim sopesa, por decirlo así, la condición de su pobre pueblo, y hace una pausa antes de que él hiera, viendo que hicieron duelo, humillados por su pecado, por las noticias que habían recibido. Se trata de una escena sorprendente, si acaso solemne, el pueblo despojado de sus adornos, joyas, esperando el juicio pronunciado en amargura y dolor de corazón. Y Adonai haciendo una pausa antes de que el golpe fuera asestado. Pero aquel que pronunció el juicio sobre el pueblo por sus pecados, proporcionó un modo para que ellos escapasen mediante una nueva acción por parte de Mosé. Antes que nada, levantó el tabernáculo fuera del campamento. Y Mosé tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Adonai, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento.
Y sucedía que cuando salía Mosé al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Mosé, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Mosé entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Adonai hablaba con Mosé. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Adonai a Mosé cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33. 7, 11. No parece que Mosé, al levantar el tabernáculo fuera del campamento, estaba actuando bajo algún mandato directo del Eterno. Se trató, más bien, de discernimiento espiritual, considerando tanto el carácter de Elohim como el estado del pueblo. Enseñado por Elohim, siente que Adonai ya no podía habitar en medio de un campamento que había sido contaminado por la presencia del becerro de oro. Por lo tanto, hizo lugar afuera, lejos del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. El lector comprenderá que este no era el tabernáculo, cuyo modelo y cuyos detalles habían sido prescritos a Mosé en el monte, sino una tienda que iba a ser ahora un tabernáculo, un lugar de reunión entre Elohim y aquellos que le buscaban, levantado para suplir la necesidad presente fuera del campamento, a consecuencia del pecado del pueblo. Esto fue una cosa totalmente diferente de lo que Adonai había dicho a Mosé, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Éxodo 25, 8. Ya no iban a ser más el pueblo del Eterno, agrupados alrededor de él como centro de ellos, sino que estando él afuera, cualquiera que buscaba a Adonai, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Éxodo 33, 7. Esto llegó a ser, de este modo, una cosa individual. Y los verdaderos adoradores estaban en el lugar de separación, asumieron el terreno de separación del campamento que había reconocido a un Dios falso. Esto presenta un principio de sumo valor y de suma importancia. Porque se debe recordar que Israel era, de manera profesada, el pueblo de Elohim. Pero su condición había llegado a ser tal que Adonai ya no pudo estar más en medio de ellos. Así fue en un día postrero, tal como deducimos de la epístola a los Hebreos. Y de ahí la exhortación que se presenta allí: salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, 13. Cuando el nombre del Eterno es deshonrado, y su autoridad es rechazada, y es sustituida por otra autoridad, no existe ningún otro recurso para los piadosos sino salir de todo lo que responde al campamento, si es que han de adorar a Elohim en espíritu y en verdad. Y se debería hacer notar cuidadosamente que, como en el caso de Mosé, la necesidad para una separación tal es un asunto de discernimiento espiritual. Hay tiempos y épocas, y los que tienen un ojo sencillo no dejarán de llegar a conocerlos, cuando, como en el caso de Leví al final del capítulo anterior, tomar parte con el Eterno contra su pueblo llega a ser un privilegio kadosh y elevado, a lo menos en testimonio contra sus modos de obrar. Y, como en el caso de Mosé, hay que tomar un lugar fuera de toda la decadencia, del rechazo a la autoridad del Eterno, y de las prácticas idolátricas de su pueblo. Al tomar un paso semejante debe existir, indudablemente, la autoridad de la palabra de Elohim, la única luz para nuestros pies en las tinieblas que nos rodean, puesto que es nuestro único recurso en el día malo. Pero la aplicación de la palabra a algún determinado estado de cosas debe ser un asunto de sabiduría y discernimiento espirituales por medio del Ruach de Elohim. Habiendo sido levantado el tabernáculo, Mosé, a la vista de todo el pueblo, salía y entraba en él. Y, cuando entraba, Adonai refrendaba de inmediato su acto de fe, ya que la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo, y él hablaba con Mosé, Éxodo 33, 9. Estando en separación del campamento, Adonai mismo se revelaba como no lo había hecho antes, y tan sorprendentemente que el pueblo se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba a hablar el Eterno con Mosé cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Bendiciones.